Ok, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar de dos teorías económicas muy importantes, la teoría clásica y la teoría keynesiana. Para ver cómo se transitó de una teoría económica a otra, es importante hablar un poco acerca de la Gran Depresión. Ok, previo a la Gran Depresión, ¿qué fue la Gran Depresión? Para comenzar. Para aquellos que no sabemos qué fue la Gran Depresión, fue una crisis económica mundial que azotó a todos los países, mayormente Europa y Estados Unidos, en 1929, en octubre de 1929. Previo a la Gran Depresión, los economistas clásicos mencionaban que el desempleo era temporal y las fluctuaciones que existían en una economía eran normales. Es decir, periodos de expansión y de recesión que inmediatamente se ajustaban y que todo volvía a la normalidad. Sin embargo, la Gran Depresión nos demostró que no fue tal como mencionaban los economistas clásicos. Para esto es importante explicar un poquito, primeramente, qué fue la Gran Depresión, cuáles fueron sus causas, qué consecuencias se tuvo. Aquí hay que poner mucha atención entre una causa y una consecuencia. En algunas ocasiones confundimos las causas con las consecuencias. Es así, por ejemplo, que si nosotros en la actualidad preguntamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿cuáles fueron las causas de una crisis económica? Por ejemplo, aquí en el caso de México, la crisis de 1994, que es mayormente la que la mayor parte de los padres y abuelos recuerdan. En muchas ocasiones podrán respondernos. La causa de la crisis económica fue que Carlos Salinas de Gortari devaluó el peso, que la bolsa de valores se colapsó. Sin embargo, estas no son causas, son consecuencias de una mala estructura económica que ya se venía dando a nivel país. Así también, digamos, esto también fue perceptible en el caso de Estados Unidos en la Gran Depresión. Para algunos, si se les pregunta ¿cuál fue la causa de la Gran Depresión? Probablemente dirán el colapso de la bolsa de valores de Nueva York. En realidad no fue esta la causa, esta fue la consecuencia. Entonces vamos a ver primeramente cuáles son las causas reales de esta gran crisis o esta Gran Depresión. ¿Okay? Primeramente decimos que a partir de 1925, posterior a la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había crecido demasiado, tenía gran poder económico. Los inversores, pues de alguna manera los empresarios estaban ganando mucho dinero, tenían muchos fondos que podían fluir de una nación a otra. Esto, digamos, generó una sobreproducción industrial, es decir, se produjo demasiado. Muchos inversores invertían porque sabían que podían tener buenas ganancias, pero sin embargo el crecimiento fue desigual entre el campo y la industria. De hecho, algunas personas del campo abandonaron esta para irse hacia las grandes ciudades a encontrar mejores oportunidades de vida. Entonces, esto generó desigualdades en los niveles de ingreso. No era lo mismo lo que percibía un obrero que había sido contratado en la ciudad a un inversor, ¿no? Entonces, algunos acaparaban gran cantidad de dinero mientras que otros no. Pero como ya habíamos mencionado, había mucha producción, entonces recordemos que cuando la oferta supera la demanda, ¿qué es lo que pasa? Si hay mucha oferta de jitomates y casi nadie quiere jitomates, pues tenderán a bajar, ¿no? O sea, hubo insuficiente demanda, lo que ocasionó una caída en los precios, o lo que se conoce como deflación. Generalmente nosotros, tanto los consumidores como los gobiernos, los investigadores se preocupan mucho de la inflación, de controlar los niveles de inflación, pero en esta ocasión, digamos, sucedió lo contrario. Sucedió una caída generalizada de precios que llevó a lo que se conoce como deflación. Entonces, a la par de toda esta situación que se generaba en cuanto a producción, oferta, demanda, desigualdad de ingresos, también se presentó un crecimiento artificial de la bolsa en Nueva York. ¿A qué se debió este crecimiento artificial?
Se debió fundamentalmente a que, como ya habíamos mencionado, la industria estaba teniendo mucho auge. Muchas de estas grandes empresas cotizaban en la bolsa de Nueva York. Entonces, al generar grandes ganancias, algunos, por ejemplo, pedían préstamos al banco a tasas de interés más bajas de lo que le ofrecían las acciones en la bolsa de Nueva York. Entonces, tú pedías prestado y te alcanzaba, con lo que ganabas tú en la bolsa de Nueva York, te alcanzaba para pagar la parte proporcional que se le debía al banco, y aún así seguías ganando. Pero esto no era un valor real que se estaba generando en la economía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que se fue deteriorando este crecimiento de la bolsa de Nueva York hasta que llegó un momento en que ya no se pudo sostener. Para que entendamos un poquito qué son las bolsas del mundo, en otras sesiones ya habíamos hablado un poquito. Una bolsa de valores es aquel lugar o espacio físico donde se conjuntan compradores y vendedores de acciones. Las empresas van y colocan acciones que son unos títulos, unos valores que emiten de acuerdo a una parte proporcional de tu empresa. Tú las compras y las puedes vender en el momento que tú quieras. Generalmente esto se le conoce como inversión indirecta o inversión especulativa. Entonces, en el caso de Estados Unidos, para ese periodo existía una bolsa que hasta el momento es la bolsa más importante a nivel mundial, la bolsa de Nueva York o el NYSE. Muchas veces decimos el Wall Street, pero se refiere mayormente a esta bolsa específica de Estados Unidos. Y en Estados Unidos existen dos bolsas de valores principales, lo que es el Nasdaq y el NYSE, ¿ok? El primero se encuentra en lo que es la calle del Wall Street, por eso de ahí viene el nombre o la referencia que generalmente se escucha de el Wall Street cayó o se desplomó, ¿no? Entonces, el NYSE se encuentra en la parte o en la calle conocida como Wall Street, que es una calle en donde hay grandes edificios, sobre todo en materia financiera. En el caso del Nasdaq, se encuentra en el Times Square. Todo esto es una región de Manhattan muy importante financiera con mucha movilidad en Estados Unidos. Cada una tiene un índice, así como en México tenemos la Bolsa Mexicana de Valores. La Bolsa Mexicana de Valores tiene un índice. El índice que se construye en base a ¿qué? A un grupo de empresas, las que compran y venden con mayor número, mayor volumen en un determinado periodo. Estas reflejan el grado, digamos, de salud de todas las empresas que cotizan en la bolsa. No se puede, digamos, estar evaluando de manera general a todas. Siempre se retoman un grupo reducido que va a representar a todas las empresas que forman parte de esta bolsa. Ajá. Entonces, cada bolsa de valores del mundo tiene un índice. En este caso, por ejemplo, el New York Stock Exchange tiene algunos índices. Entre ellos tiene el Standard & Poor's, el Dow Jones, que son los más importantes. De hecho, generalmente en las noticias lo que escuchamos es el Dow Jones cayó, subió, aumentó. Ajá. Mientras que el Nasdaq va a estar representado por el índice que lleva el mismo nombre, Nasdaq 100, porque representa las 100 principales industrias del ramo tecnológico, o el Composite 3000, que abarca 3000 empresas, pero de cualquier otro ramo, ¿sí? Entonces, digamos, la diferencia fundamental es que en el Nasdaq se van a centrar fundamentalmente en lo que son las empresas en materia de tecnología. En la primera se pueden encontrar empresas muy importantes como por ejemplo American Express, IBM, Intel, Coca-Cola, Microsoft, Disney, McDonald's. Y en la otra, en la bolsa del Nasdaq, se va a encontrar lo que son empresas, por ejemplo, como Starbucks, Netflix, el Google, todas estas empresas van a cotizar en estas dos bolsas principales de Estados Unidos. En aquel periodo, digamos, la más importante, al igual que ahora, fue la bolsa de Nueva York, las que se sitúan en el Wall Street. Entonces,
esta es una explicación un poquito acerca de qué es una bolsa, por qué es importante y qué fue lo que pasó en 1929. Aquí también utilizo el tiempo para hacer énfasis a lo que está pasando actualmente con la situación de salud a nivel mundial, el por qué, digamos, es una ciudad tan concurrida y actualmente pues presenta un nivel de contagios de coronavirus para el mes de marzo del 2020 de más de 40,000 individuos infectados. ¿Por qué? Pues precisamente porque aparte de ser una zona turística, es una zona financiera en la que concurren inversionistas de todas las partes del mundo, no solamente para estas bolsas. Existen infinidad de instituciones financieras que se encuentran en toda esta zona de Manhattan, principalmente en lo que es la calle conocida o lo que se le conoce como el Wall Street. Bueno, una vez que vimos ya las causas, vamos a ver las consecuencias. Ya que todo esto se estaba gestando, se estaba viendo que ya iba mal, digamos, todo esto va a terminar en una sola cosa. La quiebra de la bolsa de Nueva York o del Wall Street, lo que se conoce como el Martes Negro. El Martes Negro, que sucedió el 24 de octubre de 1929. ¿Qué sucedió en esa ocasión? Pues fundamentalmente se tiene que ese día 13 millones de acciones salieron al mercado sin encontrar un comprador, o sea, había oferta pero no había demanda. Los títulos perdieron en general el 80% de su valor, o sea, perdieron tanto los emisores como los compradores. Esto porque, pues, se mencionaba, mayormente había inversiones especulativas, no reales. Esto va a ocasionar o va a dar una segunda consecuencia, que es la quiebra en cadena de muchos bancos. ¿Por qué? Pues en primera hay incapacidad de pago. Ya decíamos que algunos inversionistas le pedían al banco para invertir y obtener ganancias, pero si ya se habían desplomado el valor de las acciones, pues ya no tenían dinero, ya no tenían con qué pagar. Entonces se perdió esa capacidad de pago y además los demás, digamos, agentes económicos que tenían depósitos comienzan a retirar como prevención de lo que se podía venir, ¿no? Esto da como resultado pues que 1 de cada 3 bancos cierre, quebraron, cerraron. Así, por ejemplo, el National Bank tenía depósitos de $200 millones, que fue digamos, o ha sido la quiebra más grande que se ha visto en un banco. Más de 400 bancos quebraron en total. Y, digamos, se establecieron diversas estrategias. Por ejemplo, en Estados Unidos se dio la imposición de feriados bancarios. ¿A qué se refería esto? Pues a poner límite al pago de tus depósitos que tú tenías. No los podías retirar por un determinado tiempo. Esto en ayuda a los bancos que aún tenían, digamos, un poco de vida. Como ya mencionamos, la deflación pues hizo notar. Hubo una caída de precios de aproximadamente el 25%, es decir, una computadora que ahorita, bueno, obviamente las computadoras en aquel momento no se vendían, pero digamos, imaginemos ahorita que una computadora que vale 10,000 pesos pasará de 10,000 a 2,500 pesos. Entonces, eso fue a 7,000, eso fue digamos, una medida muy brusca. Sí, ¿qué otra situación? La reducción del PIB. El PIB, ya decíamos, el PIB se mide como la cantidad de bienes y servicios que se demandan en una nación y que pueden ser bienes de consumo para las familias, de inversión para las empresas, de gasto o de exportaciones netas. La caída del PIB fue de aproximadamente el 33% para estos 4 años. En 1933 desaparecieron la mitad de las plantas o las empresas industriales que existían en aquel momento. Esto porque, pues básicamente, en primera instancia, por la caída de la inversión, ¿no? Cayó la inversión y de ahí se fue una espiral, ¿no? Cayó inversión, cayó empleo, cayó consumo y todo se fue en cadena, ¿no?
Se abandonó también el patrón oro. ¿Qué es el patrón oro? Digamos, ahorita tenemos el patrón dólar. ¿A qué se refiere el patrón dólar? Casi todas las transacciones que se hacen a nivel internacional, compras y ventas, se hacen en referencia a una moneda, que es el dólar, la moneda más fuerte. En aquel momento todo se hacía en referencia al patrón oro. Hubo un desajuste a nivel internacional y Inglaterra fue el primero que en 1931 abandonó este patrón y comenzó a intercambiarlo por otras monedas, y de ahí le siguieron otras naciones. El desempleo, ya habíamos mencionado, pasó de haber 1.6 millones de desempleados a 14 millones de desempleados en el mundo. Esto es muy importante tomar en cuenta, que el nivel de población en aquel momento pues era mucho más reducido que el que tenemos ahora. Si ahora para nosotros imaginarnos tener 14 millones de desempleados en el mundo, pues es una cosa muy fuerte, muy terrible. Entonces imaginemos lo que pasaba en aquel momento, ¿no? Y con esto podemos decir, los resultados pues eran visibles, ¿no? Había digamos, las imágenes que todavía se pueden conservar son de largas filas de personas tratando de encontrar un empleo que no encontraban, niños solicitando contratar a sus padres. ¿Por qué? Porque no había comida. No, o sea, la crisis económica fue tan fuerte que muchas personas se suicidaron, hubo muertos por hambre. Entonces, imagínense nada más lo que pudo haber sucedido en las redes sociales si en aquel momento hubiesen existido. Qué imágenes tan impactantes se pudieron haber visto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto afectó todo, sobre todo afectando, como siempre, a los más desprotegidos, a los más pobres, ¿no? Entonces, después de que pasó esto en Estados Unidos, ¿qué pasó a nivel internacional? Ya habíamos mencionado que se acababa de pasar una Primera Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos era el que tenía mayor cantidad de dinero y él estaba haciendo fluir todo ese dinero a nivel internacional, sobre todo en Europa. Él era un gran prestamista de Alemania, porque Alemania tenía que pagar la indemnización por lo que había ocasionado en la Primera Guerra Mundial a Francia y a Reino Unido. Entonces, Reino Unido y Francia le pagaban a Estados Unidos por deudas que habían contraído para financiar. O sea, mientras Francia y Reino Unido habían pedido préstamos para poder llevar a cabo la deuda, Alemania tenía que indemnizar todo lo que se había ocasionado en esa Primera Guerra Mundial a Francia y Reino Unido. Pero ¿qué es lo que pasa? Si Estados Unidos ya no le presta a Alemania, pues Alemania no le puede pagar a Francia y Reino Unido, y Francia y Reino Unido ya no puede pagar la deuda de Estados Unidos, y entonces, aparte de las inversiones que estaban cesando, pues también este flujo a nivel internacional fue dramático, fue muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué acciones hubo? Pues ahora sí que cada nación adoptó diferentes medidas, no importando las consecuencias. Algunos devaluaron el peso. Recordemos que cuando se devalúa el peso, la devaluación es la pérdida del valor de tu moneda. Devaluación o depreciación implica lo mismo. Solamente es aplicable para diferentes sistemas cambiarios que se verán después. Pero finalmente depreciación y devaluación implica pérdida de valor. Si tu moneda vale menos, pues se supone que te pueden demandar más tus productos, porque si un producto en Estados Unidos pasa de costar 10,000 pesos a costar 1,000, probablemente tú como mexicano lo puedes comprar más fácilmente, ¿no? Entonces eso implica una devaluación. Hubo devaluaciones, hubo políticas fiscales, por ejemplo, reducieron el gasto. ¿Por qué? Porque tenían déficits públicos muy importantes, redujeron la cantidad de oferta monetaria, en algunas ocasiones se elevaron las tasas de interés, también con la finalidad de atraer más capitales, pero digamos, ninguna de estas cuestiones surtió efecto. Hubo incluso reformas al sistema bancario para vigilarlos más, restricción al comercio, como ya se había mencionado, e incluso algunas naciones como Alemania retomaron la industria armamentística, que se va a ver reflejado después en una Segunda Guerra Mundial. Aquí es muy importante ver todas estas cuestiones. De hecho, hemos escuchado comúnmente decir que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, lamentablemente estos acontecimientos se han dado a nivel internacional y a nivel regional, a nivel país, y muchas veces las volvemos a repetir. Son cosas que se vuelven a dar que no sabemos
digamos, por qué no tratan de corregirse esos errores, ¿no? Entonces, digamos, se dio de todo, pero la mayoría de las políticas que se llevaron a cabo terminaban dañando todos los componentes que nosotros ahora conocemos como demanda agregada: el consumo, la inversión, el gasto, las exportaciones netas. Todas las naciones utilizaron algunas de estas políticas sin importar, digamos, utilizar una estrategia de empobrecer al vecino. Ya no me importa, yo quiero salvarme, no me importa lo que pase con él de al lado. Entonces, digamos, vamos a ver qué decía la teoría clásica y keynesiana. Primeramente vamos a ver lo que es el monetarismo. El monetarismo hace referencia a que si la oferta y demanda de dinero se equilibran, siempre va a haber estabilidad en los precios. Pero no se dio, ya lo vimos, o sea, no hubo estabilidad. Y se dice que el PIB nominal va siempre a repercutir en el crecimiento económico de una nación, que los precios y los salarios son relativamente flexibles, que las fluctuaciones de una economía o del PIB siempre se van a dar por decisiones que toma el gobierno. ¿Cómo se van a hacer? Vamos a verlo más adelante. Aquí tenemos algunos de los exponentes que dieron sus aportaciones, en donde pues ellos hacían mención a que los consumidores hacían uso del dinero, sobre todo para demandar pues más productos. Ajá. Entonces, después, digamos, viene una corriente de pensamiento económico que es el pensamiento económico keynesiano. Digamos, el monetarismo previo a 1929 explicaba que las cosas se ajustaban automáticamente, y en teoría y en la realidad sí se había dado hasta ese periodo, pero en 1929 se rompió ese esquema. Entonces surge un nuevo pensador económico, Keynes, economista inglés. ¿Y qué es lo que va a decir él? Ok, él va a proponer pues lo que es esta formulita de la demanda agregada, que es consumo, inversión y gasto. Para la actualidad, pues casi todas las economías son abiertas, entonces también incluimos las exportaciones netas. Las economías, no hay economías cerradas, hay algunas que son un poquito más cerradas, como Corea, Cuba, Venezuela, pero de alguna manera no están completamente cerradas, ¿no? Entonces decimos la demanda agregada, que es lo mismo que el PIB. El PIB se mide en base a todo lo que se demanda en una nación, por eso PIB y demanda agregada se utilizan indistintamente, aunque no es exactamente lo mismo. Y decimos, para él es importante todos estos componentes: las empresas que va a representar la inversión, el gobierno que va a representar el gasto, las familias que van a representar el consumo, pero también es importante las exportaciones netas. ¿Cómo? Las vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, Keynes decía, ok, nosotros ya tenemos deteriorado todo, sabemos que las condiciones no se están dando. Entonces, él en primera reconoció la existencia de salarios rígidos. Los precios son rígidos, dice. No se pueden ajustar automáticamente. Él retoma, digamos, esta fórmula que nosotros decíamos: demanda agregada igual a consumo, inversión, gasto y exportaciones netas. El PIB, decimos, es todo lo que se demanda en una nación. Por lo tanto, el PIB y la demanda agregada tienden a igualarse, aunque no son exactamente lo mismo. Ajá. Entonces dice él, si ya tenemos todo deteriorado, hay alguien que nos puede salvar de esto. ¿Y quién puede ser? El gobierno. ¿Sí? ¿Cómo lo va a hacer? Decíamos, si hay menos producción. Ya sabemos que si hay menos producción, ¿qué va a pasar con el empleo? Pues va a caer, ¿no? Y si cae el empleo, ¿qué va a pasar con el ingreso de las familias? Cae. Y si cae el ingreso de las familias, el consumo va a caer. Y entonces si cae el consumo, le demandan menos a las empresas. Y si les demandan menos a las empresas tienen que producir menos, ¿no? Entonces, esto es una cadenita y es algo que se tiene que romper. Y dice, ¿quién mejor que lo puede hacer que el gobierno? El gobierno es el autorizado para resolver este problema, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué explicación le dio cada enfoque a la crisis? Los clásicos decían, bueno, la demanda se determina por los niveles de precios. Si los precios son bien bajitos, siempre va a haber demanda. ¿Por qué? Porque me alcanza para más. Entonces, mientras los precios caigan, siempre voy a poder comprar más. Entonces, ellos mencionaban, la oferta será la misma siempre porque se produce en pleno empleo. Hablábamos que anterior a esto, pues no existía
un problema de desempleo como tal. Entonces siempre se hablaba de un empleo tal. Decía, si hay desempleo es porque hay bajo demanda. Si la demanda es menor a la oferta, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues bajar los precios hasta que se alcance la oferta presente. Porque si se bajan los precios, si los precios de los jitomates caen, vamos a demandar más jitomates. Era la lógica que establecían los clásicos, ¿no? O sea, si los precios caen, yo demando más porque me alcanza para más. Pero, dice, como los precios bajan, también van a bajar los salarios. Entonces las empresas pueden contratar más empleados y con esto, pues digamos, ajustar el nivel de empleo. Eso era lo que se mencionaba. O sea, todo es cuestión de ajustar precios. Pero sin embargo, los keynesianos o Keynes, que fue el primero que propuso esto, va a decir, no es cierto. La demanda agregada insuficiente genera desempleo. Si no hay mucha demanda, va a haber desempleo. Él también hace énfasis a que los precios son rígidos, que no se pueden ajustar de un día para otro, no en automático. Entonces él decía, la solución al desempleo es aumentar el gasto agregado. ¿Qué podemos aumentar? Podemos aumentar consumo, inversión, gasto o exportaciones netas. Pero mayormente, ya lo habíamos mencionado, ¿quién lo puede hacer? Lo va a hacer el gobierno. Es el más indicado para hacerlo, que vamos a ver más adelante por qué. ¿Sí? Una vez que mencionábamos cuál era la lógica de los clásicos, ellos dicen, bueno, esta crisis se dio ¿por qué? Porque el dinero dejó de fluir. Ya habíamos hablado de que los inversionistas cesaron, de que el dinero en el banco no había disponibilidad, que esto generó que la gente tuviera menos dinero y entonces se generó una demanda agregada deficiente. Entonces el problema era que no había dinero. Si hubiese habido más dinero, pues compramos más. Ante esto dice, si hubiese todavía alcanzado el nivel de pleno empleo, si los precios hubiesen caído más. Pero los diferentes agentes, consumidores, inversionistas, no fueron conscientes de ellos y no fueron o no estuvieron dispuestos a seguir dejando caer los precios para realizar el ajuste. Esa es la lógica que decían los clásicos. Entonces, ¿qué sugerencias le daban al gobierno? O eliminas la perturbación, o sea, lo que originó, ¿qué había originado? El cese del dinero, ¿no? Del flujo del dinero. Entonces, inyecta más dinero, decían ellos. Eliminas el origen del problema, o la otra es, agilizas el tránsito, agilizas ese periodo en el cual tienes pleno desempleo a pleno empleo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues que las personas sean conscientes de que los precios van a bajar y los salarios van a bajar para reestructurar la economía, lo cual, digamos, de alguna manera es un tanto, o sea, imaginen esa situación o ese planteamiento en la actualidad que les digan a sus papás, tienes que ser consciente de que por un periodo de tiempo van a bajar tus sueldos. ¿Qué pasaría? Creo que la respuesta la sabemos, ¿no? Y entonces ahora decimos, ¿qué va a decir Keynes? Keynes va a decir, no, ya habíamos explicado que para Keynes era importante la demanda agregada, que se componía de 4 aspectos: consumo, inversión, gasto y exportaciones netas. ¿Dónde se originó el problema? En la inversión. Si la disminución de la inversión fue el problema, no vas a esperar que la inversión se reactive. ¿Por qué? Pues porque obviamente los inversores van a decir, o sea, no tenemos buenas expectativas. Si no esperamos que se va a vender, que se va a producir más, pues no voy a seguir invirtiendo, ¿verdad? Entonces, el consumo era imposible, ya no había sueldos, no había empleo, entonces por ese lado no le buscas, ¿no? Y entonces, ¿quién le puede entrar? El gobierno, ¿no? Con el gasto. Entonces las empresas, a medida que aumentara el gasto, digamos en infraestructura, escuelas, lo que sea, cualquier tipo de gasto, eso va a implicar la producción de algunas empresas. Y esas empresas van a empezar a absorber mano de obra y esa mano de obra va a empezar a ganar dinero y ese dinero que se gane se va a empezar a demandar más y al demandar más, no solamente vas a demandar tú como consumidor lo mismo que demandaba el gobierno, ¿no? O sea, vas a empezar a comprar ya otro tipo de ropa, zapatos, calzados, digamos en la situación actual, celulares, computadoras, en aquel momento no había, ¿verdad? Pero se podía demandar cualquier situación y entonces se empieza a generar un crecimiento económico. Entonces dicen, de hecho esta lógica es algo de lo que están planteando algunos economistas y algunos investigadores, ¿no? Que dicen, creemos que después de que pase esta situación,